Ayer manejábamos esta información con mucha cautela, con mucha prudencia y por sobre todo con mucha objetividad, porque se trata de un tema sensible. Se denunciaba el secuestro de una persona, la propia víctima había dicho que fue secuestrada por 3 mujeres y que la habían amenazado con actuar de una manera mucho más violenta si es que esto trascendía en la policía y en los medios de comunicación. Pero recogimos esta imagen de circuito cerrado, fuimos a hacer las gestiones directamente con el propietario del establecimiento y ayer nos decía Jazmín que no había notado ningún movimiento extraño, ninguna camioneta que haya acelerado el paso. Eso es lo Así que es. decíamos ayer, Jazmín. Sí, que no se veía indicio alguno de un hecho o un acto que pareciera violento, ni tampoco de una persona abordando a otra. Sin embargo, sí se observa esto. Ven ustedes en pantalla que un vehículo va y estaciona. Esa es la esquina de Guaraníes, casi Teniente Benítez, donde la víctima afirmaba que fue abordada por una mujer que la condujo a abordar otro vehículo. Se observa que una persona desciende de esta camioneta de color oscuro y va caminando. Allí se puede ver en pantallas, la estamos acompañando con un círculo y va caminando aparentemente de forma tranquila. Podríamos deducir que tal vez hablando por teléfono. Lo cierto y lo concreto es que se trata de María Victoria Villalba, la supuesta víctima de este que parecía ser un secuestro que tuvo un error en cuanto a la víctima. Sin embargo, momentos después, es decir, varios minutos después en realidad, se observa que otra persona se acerca en forma un poco cautelosa al vehículo. Ahí vemos en pantalla, este supuestamente sería el hijo de la víctima que fue hasta donde le indicaron. Algunas versiones dicen que fue el hijo, otras versiones dicen que fue el marido, que fue a buscar el vehículo por indicación de la misma, que supuestamente estaba ya en situación de secuestro. Y en ese momento supuestamente esta mujer ya estaba en poder de sus captores. Claro, ya estaba totalmente secuestrada según su propia versión. En base a estas imágenes, la Fiscalía ya anuncia una imputación por simulación de hecho punible. Por supuesto, las imágenes no coinciden en prácticamente nada de lo que ella había afirmado. Esto es lo que decía al respecto el fiscal adjunto Alejo Vera. La versión que había dado de que ella iba por un camino, al doblar a la derecha, ve una persona alzar la mano, solamente que eso no le dio importancia, que a metros más se le cruza otro vehículo, de ese vehículo baja una persona, lo intima, ordena que descienda de su vehículo y la alzan supuestamente en otro vehículo. ¿Se ve eso en la cámara? No se ve absolutamente, por eso es que no condice la versión dada por esta persona con lo encontrado en el circuito cerrado. Bueno. Prácticamente claro. Ella va a ser imputada por simulación de un hecho punible, delito que tiene una expectativa de pena privativa de libertad de hasta 3 años. Por supuesto, no se le va a aplicar la pena carcelaria. Probablemente ella no cuenta con antecedentes y ya es una persona de 66 años. Pero se va a continuar la investigación porque hay hechos que nos cierran, como por ejemplo, ella dijo tras su liberación que tenía en su poder 14 millones de guaraníes al momento de que fue capturada, dinero que no encontró en su cartera al ser liberada, según manifestó a los primeros investigadores que tomaron el caso. Luego ella también había dicho que permaneció en todo momento en un vehículo circulando, incluso que en un momento dado ella fue dormida, si bien no pudo precisar cómo se le suministró algún tipo de somnífero. Y también hay otro dato importante en torno a esta investigación. Ya se cuenta con el informe de la empresa de telefonía que es utilizada por esta mujer y ubica el artefacto durante ese tiempo en una zona bien específica de la capital. Esto es lo que afirmaba al respecto el fiscal adjunto. Esa investigación sigue. La policía está realizando averiguaciones al respecto para determinar el móvil, porque hay una suma de dinero que desapareció.
y se lo encuentra a ella en un lugar determinado. Figura también que estuvo en un lugar que según las celdas de las comunicaciones de las llamadas. ¿Dónde supuestamente estuvo según la celda de comunicación? Hacia Multiplaza, y hay unas cuestiones que por detalle no podría darte en este momento porque no tengo a mano eso. También se verá la posible implicancia de alguna otra persona, a ver si hubo cómplices, y ella va a estar siendo convocada por el Ministerio Público para prestar declaración a lo largo de esta tarde. Bueno, ayer lo decíamos, que generaba algunas sospechas. En realidad, lo que había acontecido de acuerdo al relato que daba esta mujer, como por ejemplo que se acercaron hasta su vehículo y le invitaron a que vaya a otro vehículo y que ella gentilmente... Sin el uso de violencia. Sin uso de violencia, eso ya empezaba a llamar la atención. Y lo que hizo más ruido a esta denuncia de la mujer es cuando se habla de la desaparición de los 14 millones de guaraníes. Y se sospecha que el trasfondo es ese, precisamente. Así es, una simulación, no sabemos qué objetivo tendría, cuál habría sido el móvil que justamente llevó a esta mujer a simular un hecho punible tan deleznable como es un secuestro. Perfecto, Jasmine, muchas gracias. Completo reporte. Esa es la situación. Ahora de víctima, podría denominarse a victimaria, porque tendrá que rendir cuentas ante la justicia, ante esto que tiene toda la apariencia y de acuerdo a la fiscalía, es un caso de simulación. Es decir, esta mujer aparentemente fingió haber sido secuestrada.